¿Qué haces? Pues estoy intentando entender el electrocardiograma, pero es muy complicado. ¿En serio? ¿Por qué? Pues sé que representa la actividad eléctrica en el corazón, sé que hay unas zonas que son curvas, otras que son puntiagudas, pero no comprendo por qué en algunas enfermedades esas zonas a veces se hacen más grandes o a veces más pequeñas, a veces se hacen más gruesas o a veces más delgadas. Entonces, espera, ¿conseguiste un libro que enseña a leer el electrocardiograma? Sí. ¿Y al menos ya sabes algo de fisiología cardíaca? ¿Fisio qué? ¿Sabes qué dice el haz de His? ¿El haz de quién? No, mira, no solo porque tomes un libro y te pones a leerlo significa que estás estudiando bien. No, te equivocas. Desde pequeño me enseñaron que tengo que subrayar lo más importante para que así sea visualmente más atractivo para mi cerebro. Además de eso, no estoy cambiando de página hasta que no entienda al 100% lo que estoy leyendo. ¿Y en qué página vas? En la 2. ¿Y cuánto llevas estudiando? Una hora. ¿Por qué? No va. Para empezar, deja de subrayar ese libro. Mira qué bonito está. Vas a arruinar todas las páginas. En segundo lugar, si no estás entendiendo algo que viene en esa página, cambia la fuente de información. Por ejemplo, puedes buscar un video que te ayude a entender ese punto en el que estás estancado y así vas a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Estás diciendo que mi método de estudio está mal? Sí. Ay, toda mi vida haciéndolo mal. Pero bueno, ¿qué me recomiendas? Bueno, empecemos por lo básico. Ok, existen muchos libros, artículos y videos para que aprendas del tema que tú quieras. Y de hecho, aquí en Basimed siempre te he sugerido que, además de ver los videos, complementes con la bibliografía que te dejo al final. Si lo haces, créeme, vas por el camino correcto. Pero, ¿de qué nos sirven todos estos libros? ¿De qué nos sirve ver un video de 2 horas sobre el electrocardiograma? ¿De qué nos sirve hacer resúmenes o subrayar lo más importante de un libro si al final no sabemos estudiar? Seguramente has escuchado sobre la técnica Pomodoro o estudiar con flashcards, esas técnicas que son muy famosas últimamente, y tengo que aceptar que yo antes pensaba que eran el top de los métodos o estrategias de aprendizaje, pero con el tiempo me di cuenta que no, para nada son las mejores. Y justo de eso hablan Andrés Flores y Santiago Acosta en su video llamado La lista definitiva de los métodos de estudio. Es un video de un poco más de 1 hora y obviamente te recomiendo verlo. Lo que yo te traigo aquí es un resumen de los 10 mejores métodos que ellos seleccionaron. De igual manera, te voy a dejar abajo en la descripción el link al video completo de Andrés y Santiago por si quieres verlo. Sin más, comenzamos con los 10 mejores métodos de estudio. Yo soy el Dr. Said y esto es... Comenzamos con el número 10. Este método se llama repetición espaciada activa. Aquí tenemos que comprender primero qué es la repetición espaciada como tal. En palabras simples es estudiar un tema y repasarlo constantemente. No me refiero a que tienes que leer todo un capítulo todos los días por el resto de tu vida. Simplemente toma pequeños datos muy importantes de ese capítulo y repásalos cada 2 o 3 días. Para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. Estás empezando a leer un libro de fisiología y te enteras de que la membrana celular tiene un grosor aproximado de 10 nanómetros. Tomas un post-it y escribes en él que la membrana celular mide 10 nanómetros de grosor. Lo pegas en tu pared y lo lees cada 2 días. Eso es la repetición espaciada, repasar cada cierto tiempo un tema de tu interés. Sin embargo, recuerda que estamos en repetición espaciada activa, lo que significa que cuando hagas el repaso, tienes que hacerlo recordando el dato y no simplemente leyéndolo. Por ejemplo, escribe en la parte de adelante del post-it: ¿cuánto mide la membrana celular? En la parte trasera escribe la respuesta, y cada que hagas el repaso, lee la pregunta y contesta sin ver la respuesta que escribiste atrás. El método número 9 es recuperación activa libre.
Este método es muy sencillo. Simplemente se trata de que cuando termines de estudiar un tema, simplemente escribe lo que aprendiste. A pesar de que puede escucharse simple, es muy efectivo porque hace que te enteres de cuánta información retienes al estudiar y lo puedes repetir hasta que sientas que lo que escribes es una buena representación del tema original. Te recomiendo que te consigas una pizarra para que puedas tener más espacio y puedas manipular de mejor manera lo que escribes. El método número 8 es la técnica de Feynman. Este método es parecido al anterior. La diferencia radica en que en lugar de escribir lo que aprendiste, vas a explicar lo que aprendiste. Bien dicen que si sabes explicar algo es porque lo aprendiste bien. Pero, ¿cómo puedes aplicar este método sin estar explicándole a la pared? Bueno, puedes quedar algún día para estudiar con tus amigos y que cada quien explique un tema que ya estudió. También lo que puedes hacer es grabarte explicando un tema. Puedes compartir tu video con tus amigos o simplemente lo subes a YouTube para que otras personas aprendan de tu explicación. Seguimos con el método número 7, codificación por errores. Este método sugiere que hagas una hipótesis de lo que crees que va a tratar el tema, obviamente antes de estudiarlo. Por ejemplo, Said quiere estudiar venas y arterias. Antes de empezar a leer, Said piensa que todas las arterias transportan sangre muy oxigenada y que todas las venas transportan sangre poco oxigenada, pero al estudiar el tema se da cuenta de que las arterias pulmonares transportan sangre poco oxigenada y que las venas pulmonares llevan sangre muy oxigenada. Gracias a que Said se dio cuenta de su equivocación, ahora recordará más fácilmente lo que acaba de aprender. Prácticamente este método sugiere que prestes atención y que aprendas de tus errores. El método número 6 se llama chunking. Lo que promueve este método es estudiar por conjuntos y no por partes separadas. El mejor ejemplo de este método es el de los números de teléfono. Imagina que quieres aprenderte el número telefónico de la línea de la vida. Obviamente, tú no te lo vas a aprender como 80091120000. No, eso es más complicado. Lo más sencillo es que te lo aprendas por grupos. Por ejemplo, 800, 911, 2000. Tú sabes que eso es más sencillo. Cuando pasas tu número de teléfono, no lo haces de número por número, lo haces por grupos. Esto lo puedes aplicar, por ejemplo, en tu clase de anatomía cuando tengas que aprender los huesos del cráneo. En lugar de aprenderte los 22 huesos por separado, mejor apréndete primero los 8 huesos del neurocráneo y después los 14 huesos del esplacnocráneo. Te darás cuenta de que es más fácil aprender estos huesos cuando los estudias como dos grupos en lugar de uno. El método número 5 es el estudio entremezclado. Este método sí te puede resultar algo extraño, pero créeme, es efectivo. Imagina que tienes que estudiar hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Todo esto lo tendrás que presentar en una semana. Lo que este método aconseja es que dividas los 3 temas en varios subtemas. Por ejemplo, dividirás cada tema en epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Enseguida vas a estudiar la epidemiología de los 3, sigues con la fisiopatología de los 3, luego con el diagnóstico de los 3 y terminas con el tratamiento de los 3. Prácticamente este método sugiere que no estudies los temas de forma consecutiva, más bien tienes que hacerlo de manera entremezclada. El siguiente método es increíble, pero tiene un inconveniente. Su nombre es estado de flujo y prácticamente es estudiar completamente inmerso en el tema. Tienes que poner tu celular en silencio, mantener limpio tu lugar de trabajo y en general, mantenerte alejado de todas las distracciones. Seguramente alguna vez te pasó que te sentaste a leer algo y al terminar te das cuenta de que entendiste la mayoría, pero cuando volteas a ver tu reloj te enteras de que ya pasaron 1 o 2 horas, mientras que tú sentías que habían pasado como 30 minutos. Esto sucede porque estás tan inmerso en la lectura que ni siquiera te diste cuenta de todo el tiempo que pasó. Prácticamente estabas en estado de flujo. El inconveniente de este método es que en realidad es muy difícil hacer que te suceda. Probablemente ya empezaste el estudio, pero prefieres hacer otra cosa más llamativa. Así que como este método de estudio es muy difícil de provocar, te recomiendo que cuando te suceda lo aproveches al máximo. Ahora sí, hemos llegado a los últimos 3 métodos de estudio. Personalmente te recomiendo que estos 3 los utilices sí o sí
siempre y cuando no los vuelvas una práctica estresante. Recuerda que estos métodos están para facilitar y maximizar tu aprendizaje, no para que te estreses cada que recuerdes que tienes que estudiar. El método que se lleva la medalla de bronce es el estudio a través de la evaluación. Este método promueve que estudies un tema y hagas un examen cuando termines. Así te puedes dar cuenta de si aprendiste lo más importante. Este método es muy bueno no solo porque evalúas tu conocimiento, sino porque te acostumbras a ver los exámenes como una prueba más y ya. Vas a dejar de tenerle miedo a los exámenes porque estarás acostumbrado a hacerlos todo el tiempo. ¿Y cómo puedes encontrar un examen del tema que estás estudiando? Simplemente ve a Google y escribe el nombre del tema junto con examen o test. Verás que te saldrán muchísimas opciones para que practiques. El método ganador de la medalla de plata es elaboración. Este método te recomienda que al estudiar el tema principal lo hagas complementando con otros temas que se ven relacionados. Por ejemplo, imagina que estás estudiando la glucólisis y observas que aparecen las moléculas de ATP. Decides estudiar qué son estas moléculas y en cuanto terminas, regresas al tema principal. Después te detienes con la fructosa 6-fosfato. Entonces decides investigar qué es la fructosa y qué tiene de diferente a la glucosa y en cuanto terminas, regresas al tema principal. Puedes continuar así con toda la glucólisis y verás que al final entenderás de una manera más profunda todo este proceso del metabolismo de la glucosa. Imagina que tú ya sabes español e inglés, los dominas bien, y además de eso quieres aprender a hablar alemán. Es mucho más sencillo que compares el alemán con el español y con el inglés a que solo lo compares con el español o con tu lengua natal. Si lo haces comparándolo con los dos idiomas en lugar de uno, créeme que te va a ser más sencillo aprender alemán, aunque parezca todo lo contrario. Sin embargo, con este método debes tener cuidado. De nada te va a servir el estudio si regresas al tema principal después de 4, 5 o 6 temas relacionados. No se trata de que te pierdas entre las ramas, se trata de que entiendas mejor un tema complementándolo con otros. Así que procura no estar divagando y regresa al tema principal lo más pronto que puedas. Y el método de estudio que se quedó con el primer lugar, aquel que sí o sí tienes que intentar, se llama Primeros Principios. Lo que nos recomienda este método es muy sencillo. En lugar de estudiar algunos temas relacionados, mejor deberías estudiar las bases del tema principal. Aquí te va un ejemplo de cómo puedes aplicar este método, así que presta mucha atención. Imagina que quieres aprender sobre el salbutamol como tratamiento para el asma. Primero, hay que definir qué es el asma. Bueno, simplemente es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Después, deberías preguntarte qué es el salbutamol. Ok, es un broncodilatador, pero ¿a qué familia de broncodilatadores pertenece? Pertenece a los agonistas beta-2 adrenérgicos. ¿Y qué significa eso? Significa que actúa sobre los receptores beta-2 adrenérgicos que se encuentran en el músculo liso de los bronquiolos y de otras estructuras como las venas y las arterias. ¿Y esto qué le hace al músculo liso de los bronquiolos? Pues origina una secuencia de procesos químicos que conllevan a la disminución de la acción y de la cantidad del calcio intracelular. Si el calcio intracelular disminuye, provoca un menor acoplamiento de la miosina con lactina. Si hay un menor acoplamiento de la miosina con lactina, el músculo liso de los bronquiolos se relaja. Si el músculo liso se relaja, entonces los bronquiolos se dilatan. Si los bronquiolos se dilatan, se revierte el proceso fisiopatológico del asma. Y listo. ¿Viste cómo es más entendible un tema cuando estudias sus bases? Este método deberías utilizarlo muchísimo. ¿O qué prefieres? ¿En realidad saber de medicina o simplemente repetirla como perico? El método de primeros principios te alienta a saber el porqué de las cosas y no simplemente repetirlas porque las leíste hace 2 o 3 días. Créeme, mucha gente se da cuenta cuando estás hablando de algo que acabas de leer. Así que inténtalo y verás cómo tu conocimiento y comprensión de un tema mejoran. Y llegamos al final del video. Dime, ¿conocías todos estos métodos de estudio? Recuerda que no hay método perfecto para todo el mundo, así que te recomiendo que intentes cada uno de estos y al final te quedas con los que mejores resultados te den.
Y obviamente estas no son fórmulas mágicas para que apruebes el examen que tienes en unos días. Son estrategias que te ayudarán a mantener a largo plazo gran parte del conocimiento que quieres adquirir. Espero haberte ayudado y nos vemos hasta el próximo video.